Desde Puebla de Los Ángeles, Estrategia Intelectual, Radio por Internet, Salud, Administración, Finanzas, Economía, Contabilidad, Derecho, Seguridad Social, Tecnología, Liderazgo, Imagen, Psicología y más. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional. Estamos de regreso ya 12 del día con 2 minutos de regreso para continuar con la programación de radio de este día, miércoles 21 de diciembre de 2016. Agradecemos mucho al contador Efraín Salvador Miramón por habernos compartido un interesante tema. Gracias, licenciado Efraín Salvador Miramón. Y vamos a continuar con una emisión más del programa Mundo Empresarial. También última emisión de este año 2016. El tema a tratar será auditoría forense en las empresas. Va a estar muy interesante. Los invito para que se queden con nosotros y por supuesto nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias, saludos. Nos pueden escribir. Les recuerdo que nos pueden escribir a través de redes sociales, Facebook, Estrategia Intelectual, Twitter, @esintelectual, también a través de WhatsApp. Estamos en el 22 26 64 63 77, 22 26 64 63 77 es el número de WhatsApp donde estaremos recibiendo todos sus mensajes de texto o mensajes de voz. También a través de Skype estamos como Estrategia Intelectual. Pues vamos a dar inicio con este programa. Ya se encuentra en el estudio el maestro en contribuciones Carlos Ramírez Sánchez, titular de este espacio, así como también saludo con mucho gusto al licenciado Arturo Manzano Nieto, quien conduce este programa. Saludamos con mucho gusto al invitado de esta última emisión, contador público certificado Rodrigo Cruz Penagos. Damos inicio, muy buenas tardes, comenzamos. Pues gracias, Sol, como todos los miércoles que tenemos oportunidad de estar aquí. Hoy es 21 de diciembre, ya todo huele a Navidad, aquí estamos muy navideños con el arbolito, las luces, las esferas, los chocolates, el ánimo se siente diferente en esta época. La verdad es que todo el mundo, hasta los que se caen mal, se saludan bien y es un momento bueno para disfrutar. Comercialmente incluso hay mucho movimiento también en las tiendas, en los grandes centros comerciales. Se ve a la gente pues ahí moviéndose por todos lados y bueno, pues es un momento también de reactivación económica ante un escenario para el próximo año que no pinta muy bien, pero hoy hay que gastar, hay que tener el regalito, hay que entregarlo a la familia, a la novia, al amigo. Bueno, ahí está y es una situación que no podemos eximirnos de ella, así es que bueno, disfrute estas fiestas. La verdad es que también si usted es un Grinch, a todo el mundo le cae mal, ¿no? Hay que disfrutarlas, ya están aquí, ya se hicieron para eso, pues hay que disfrutarlas con la familia, con los amigos y es un buen momento para ello. Así es que, bueno, lo que no es una buena noticia, contadores, ahorita vamos a platicar con ellos, es el asunto de la gasolina, ¿Qué tema? Porque ya hay información que está publicando hoy el periódico El Financiero que habla que podría subir de primer golpe en enero la gasolina de 15 a 25%. Así es que imagínense ustedes con ese deslizamiento que ya se traía de las gasolinas y bueno, lo que se pudo contener este año, para el próximo, que se liberan los precios de alguna forma. Había dicho el gobierno, bueno, esto va a ser un ajuste inicial, pero después la gasolina tiende a bajar. Bueno, pues resulta que no, 15 a 25% es la estimación de lo que podría darse para el próximo año, así es que hay que estar pendientes. Ajuste sus gastos porque ya va a requerir más para mover sus vehículos y para moverse usted mismo. Así es que, pues es un tema que ahí está para tomar en cuenta el próximo año 2017 que ya nos espera con las puertas abiertas. Y bueno, pues como todos los miércoles me da gusto saludar al contador Carlos Ramírez Sánchez, socio director de Carpey Asesores de Negocios. Contador, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo, muy buenas tardes. Pues acá, ya sabes, disfrutando estos últimos días que le quedan al año de 2016 y estudiando mucho con tantas cosas de reforma, normas de información financiera y pues otras situaciones adicionales que tenemos que estar viendo, ¿no? Y pues es un gusto enorme, ¿no?, el recibir hoy al contador público certificado Rodrigo Cruz, y que nos va a platicar un tema bastante interesante. Sí, bueno, necesitaríamos todo un programa para hacer la presentación del currículum del contador Rodrigo Francisco Cruz Penagos, a quien le doy la bienvenida. Contador, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días.
Buenas tardes, ya efectivamente nos ubicas en el tiempo, contador. Buenas tardes. Gracias por la invitación y vamos a tratar de hacer amena esta plática. Bueno, y nada más entre algunas cosas que les comento del contador certificado Rodrigo Francisco Cruz Penagos, es que pues tiene una actividad profesional bien interesante, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad de La Salle, perdón, con diplomados en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es licenciado en Contaduría Pública, ha sido expositor internacional, expositor nacional, tiene actividades profesionales en diferentes despachos y gerente asociado de algunos de ellos, gerente senior de auditoría de Galás, Gómez Morfín, Chavero, Yamazaki SC, y bueno, ha trabajado en diferentes áreas como, y es especializado en temas de auditoría financiera y fiscal, auditoría gubernamental, asesoría fiscal, y ha trabajado en industrias como la manufacturera, el sector de gobierno, automotrices, detallistas y servicios, entre otras muchas cosas. Es un currículum, yo digo que cuando el currículum pasa de una hoja, pues ya es un currículum abundante, y aquí son varias hojas que hay que comentar. Así es que, contador, te damos la bienvenida y primero te comentamos de este tema, auditoría forense. Se mueren las empresas, uno tiene la idea de que forense tiene que ver con disección, tiene que ver con pues analizar un cuerpo ya muerto. ¿A qué se refiere exactamente con el tema de la auditoría forense? ¿Qué pasa en las empresas para llegar hasta este punto donde se tiene que aplicar este mecanismo, contador? Bueno, la auditoría forense nace de la auditoría de fraude. Escuchar fraude en una empresa causa nervios, causa escozor, entonces le pusimos auditoría forense. Realmente la auditoría forense lo que trata, lo que vamos a hacer los auditores es ir a ver cómo se cometió el fraude. Ustedes han visto las empresas a nivel mundial, a nivel internacional, cuando se comete un fraude, llegan los auditores y tratamos de explicar cómo sucedió el fraude. Uh-huh. Y esto conlleva a que las empresas hagamos un acompañamiento al aspecto legal. Ya no es una auditoría financiera, sino va enfocada específicamente al área de fraudes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Uh-huh. En nuestro país y a nivel mundial. Ustedes han visto, cada ratito escuchamos de fraudes, tanto en el sector privado como en el sector gobierno, que hablan de fraudes y después nadie es culpable. Uh-huh. Lo que tienen que hacer los auditores forenses es documentar y, en su caso, decir y señalar quiénes son los presuntos responsables de haber cometido este fraude. Llevando el tema, y nos hacemos la primera pregunta: ¿por qué se cometen los fraudes? Pues todo el mundo, ¿por qué cometemos los fraudes? A veces las personas cometen los fraudes por tener o equipararse a su vida social. Uh-huh. Si el vecino se va de viaje de un crucero, pues yo también quiero un crucero. Uh-huh. Pero no tengo la posibilidad económica, pues busco cómo obtener esos recursos y puedo llegar a cometer un fraude. Otro puede ser los lujos, las joyas, uh-huh. Los licores, la buena vida. También se incluye en este caso, la vida, no me gusta decirlo, pero la vida sexual, uh-huh. El pago de ¿cómo se llama? De acompañantes, de los servicios de acompañantes, viajes, yates, autos lujosos, ¿sí? Esos son los por los que se cometen los fraudes, y ropa y joyas, ¿no? Queremos estar en un estatus social que tal vez nuestra posibilidad económica y nuestro sueldo en las empresas no nos lo da, tanto hablando de sectores públicos como sector gobierno. Entonces no nos da, entonces empezamos a buscar fuentes sobre las cuales nosotros queremos y por qué queremos. Entonces debe siempre haber un objetivo de que no estamos a gusto con lo que tenemos y queremos progresar, pero no de una forma sana, sino de una forma muy sencilla. Y en la actualidad, en nuestro mundo, pues todo el mundo trata de, en lugar de hacer el camino de 10 pasos, hacerlo de un paso para que yo llegue y logre mis objetivos. Uh-huh. Aunado en eso, tenemos en el fraude,
en lo que es fraude, la auditoría forense, deben existir siempre 3 elementos. Para esto le llamamos el triángulo del fraude. ¿Sí? Debe haber una motivación o necesidad o incentivo por el cual vamos a cometer el fraude. ¿Sí? Tenemos la oportunidad nos la va a otorgar, ¿sí?, la falta de control interno en las empresas y la racionalización o actitudes. La racionalización lo vamos a definir como que ¿por qué cometo el fraude? Vamos a decir, si mi jefe se va de vacaciones y no tiene derecho, entonces yo cometo un ilícito porque yo sí trabajo y él no trabaja, entonces yo me merezco las vacaciones. Siempre vamos a justificar el fraude. La motivación, pues es lo que estuvimos platicando hace un poquito, que son dinero, joyas, mujeres, autos. Y la oportunidad siempre nos la va a dar la falta de control interno de las empresas. Si no están los 3 elementos, no va a haber fraude. Es decir, puede que yo tenga la necesidad, pero no hay la oportunidad y no está la racionalidad, no va a haber fraude. Pueden haber 2, pero debe estar, para que se cometa el fraude deben estar los 3 elementos unidos para que yo cometa el fraude. ¿Sí? Alineados los astros, ¿no? Exactamente. Entonces, y ahorita vamos a ir en las empresas, hablando de México, con los cambios que nos ha hecho la autoridad fiscal en cuestión de los CFDI de facturas, muchas empresas dejaron de hacer procedimientos de control interno, porque el CFDI, o que le llamamos la factura, el comprobante fiscal, anteriormente en las empresas de industria de transformación tenía 2 elementos. Era una, cuando esa mercancía era entregada al almacén, el almacenista firmaba que la mercancía se haya recibido, y una vez que se haya recibido, se llevaba esa factura por parte del proveedor y entraba a ser entregado a cuentas por pagar de las empresas, y le extendían un recibo y le programaban el pago. Y después del programa de pago, pues se pagaba. Pero actualmente, ¿qué es lo que sucede? Ya te envié la factura. Y muchas empresas, pues ya tengo la factura, ya pago. La duda es, ¿recibimos o no recibimos la mercancía? ¿Estoy pagando por lo que se recibió o no se recibió? Ese es un ejemplo de lo que nos está llevando ahorita las autoridades fiscales a romper controles internos de las empresas. Y si hay empresas que no se preparan o cambiaron sus procedimientos, pues ahí ya va a existir la oportunidad. ¿La oportunidad de qué? De que no estemos recibiendo el material, o lo estemos recibiendo incompleto, estemos pagando completo, y alguien se colude y va a llevarse algo de dinero. Ese es uno de los principales problemas que tenemos con las reformas fiscales en México. Oye, contador, en los apuntes que nos has enviado, que me parece bien interesantes, ¿qué tipos de fraudes se cometen en México? Es impresionante cómo pues hay una gran cantidad de fraudes que ni siquiera nos imaginamos de entrada, y lo peor es que en la mayoría de los casos México está arriba de la media nacional en la comisión de fraudes. Yo preguntaría ahora, que después de que el contador Carlos Ramírez intervenga, ¿qué tan común es el fraude en México? ¿De qué tan grande es el boquete que hace esta práctica ilegal en nuestro país, contador? Claro. Sí, bueno, antes que nada y antes de pasar a la pregunta que hacías, Arturo, acá entonces quiere decir que la auditoría forense podría ser aplicable tanto a empresas privadas como públicas. Exactamente, Carlos. Tenemos, bueno, la auditoría forense es a cualquier entidad pública o privada, ¿no? Nosotros hablamos siempre de lo que pasó. Si tomamos el ejemplo del estado de Veracruz, todo el mundo habla, pero tristemente en el mes de octubre el Congreso del estado de Veracruz aprobó la cuenta pública del gobernador saliente, bueno, ya no sé si saliente, el que pidió licencia, el fugado, y
y le aprobaron la cuenta pública diciendo que todo estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque ahí tendríamos que ver la responsabilidad de quien dictaminó esa cuenta pública. ¿Qué responsabilidad? Y ahorita la pregunta que me dijo Arturo, ahorita vamos a platicar de los diferentes fraudes que podemos, o tipos de fraude que existen a nivel mundial, y también en el material que les envié hay una gráfica que en este caso yo me basé en los datos de PricewaterhouseCoopers de 2015. Ellos hacen las 3-4 firmas grandes a nivel mundial, todos los años hacen una encuesta, cómo está el fraude a nivel mundial, y en este caso tomando de referencia lo que dice México, cómo estamos en México, qué es lo que pasa en México. Entonces, el primer tipo de fraude que es malversación de activos, ¿sí? Después existe el soborno, corrupción, el fraude de adquisiciones, el fraude contable, el fraude de capital humano, fraude en la sustentabilidad, delitos cibernéticos, información privilegiada, espionaje, robo de propiedad intelectual, fraude hipotecario, lavado de dinero, antimonopolios y fraude fiscal. Si nosotros nos vamos, el principal es la malversación de activos, ¿sí? ¿Qué está pasando en Veracruz? Es el ejemplo más claro. Hay obras que cumplen, que según esto están licitadas, existen comprobantes, existen contratos, la parte documental existe, pero si uno va a revisar si existe la obra, no la hay. Entonces, está bien documentada, pero no fue ejecutada la obra. Entonces, imagínense eso en las empresas, ¿sí? Esa es la malversación de activos, es decir, hacer cosas que no son. Ahí también entraría la parte de utilizar productos de mala calidad, que a lo mejor no es lo que te habías convenido con el constructor. Ahí sería más que nada de soborno y corrupción, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo licito una obra de cierta calidad y yo puedo apalabrar que quiero un cierto porcentaje, una dádiva, y para que sea rentable al constructor, pues tiene que abaratar los costos. Para abaratar los costos es material menos de menor calidad, o en su caso dejar de hacer ciertos procesos para que le toque la dádiva a los funcionarios o a la gente de la iniciativa privada, porque también en la iniciativa privada se dan los casos, ¿no? Ahí me sorprende un poco, contador, el asunto de que México está en 31% de este tipo de fraudes, cuando a nivel global es de 27%, es decir, parece que es una enfermedad y todos pensamos que es el gran cáncer de México, pero al final resulta que es una enfermedad global, esto es una pandemia, contador. Sí, es que siempre aquí en México somos dados a que o somos los mejores o somos los peores. Y siempre que hablamos de corrupción, los que tengan oportunidad de ver, ahora sí por el comercial, en Netflix, House and Cards, que es del Senado de Estados Unidos, te sorprendes de cómo se manejan, cómo se hacen estos sobornos, estas corrupciones, cómo se manejan. Es una forma de ir aprendiendo o tener conciencia, porque no lo vamos a ver. Cuando se hacen los sobornos no los vas a grabar, vamos a decir, solo que te infiltres y seas parte de algo, podrías documentar un soborno, pero técnicamente hay muchos casos en ese y en todos lados, ¿no? Pues en México tenemos la Casa Blanca, que es, vamos a decir, eso es derivado de sobornos y corrupción. Muy bien, y otra cosa que me sorprende, contador, es que en delitos cibernéticos parece ser que México, ahí, contrario a la tendencia, está muy atrás. La tendencia mundial es de un 24%, mientras en México es del 11%. ¿Qué está pasando ahí? Estamos apenas están dando cuenta los fraudulentos que aquí hay en una materia, o ¿de qué estamos hablando? Vamos a decir que vamos un poquito atrasados en cuestiones de manejar movimientos a través del internet, de la web. Vamos a ir, nosotros aquí en México hace 2-3 años ya podemos pagar con nuestro celular,
y parecía que fuera moda. En África, en los países de Botswana, donde hay revoluciones, cambian cada ratito de dictador, porque ya no podemos hablar de democracias, de dictadores. Ahí empezaron a pagar a través de los celulares. ¿Por qué? Porque era la forma más segura de poder hacer transacciones, y para nosotros parecía algo nuevo. Es decir, regularmente de las guerras salen las necesidades, y en esto fue la necesidad de que nadie podía llevar dinero. Entonces, por eso ya se empezó a hacer los pagos a través del celular. Pero esto viene de la parte de África, es decir, no somos inventores. Ahorita ya, gracias a Dios, se han aperturado las fronteras y ya podemos pedir libros por Amazon, no en México, sino a nivel mundial. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar en México? Pues que se va a ir incrementando. El delito cibernético también en México, ¿qué es lo que está pasando? Pues es el robo de identidad. Ahora tenemos cada ratito, y Carlos más que nada lo maneja bien, en la cuestión fiscal, pues es la compra-venta de facturas de operaciones ilícitas. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado con nuestras identificaciones, pues nos crean identidades cibernéticas de los cuales se obtienen préstamos, se obtienen folios fiscales, te dan de alta. Hay un caso en Guadalajara que un muchacho facturó más de 2,000 millones de pesos y está en la cárcel. Porque pero él dice, pues yo no soy. Bueno, si eres, porque legalmente aquí están tus documentos, y pues ahorita ya se hizo los estudios y es correcto, pero él se la pasó un buen rato en la cárcel por un delito cibernético. Es decir, sí han habido y sí hay casos bien importantes, y a nivel mundial pues hay muchas cuestiones. Especialmente hay un caso de cibernético de un banco en Japón, en Hong Kong, de un banco inglés que era el banco más antiguo, y la gente su gente de sistemas lo que hacía a nivel mundial, una vez que acababa las operaciones, le quitaba los centavos a todas las cuentas. No estamos hablando de millones, son centavos. Hasta que una señora en Londres, una viejita, fue a reclamar que ya le habían quitado una libra, y porque para ella era muy importante. Una libra para alguien que tiene muchos millones tal vez no cuente, pero para alguien que sí tiene la necesidad cuenta mucho. Y de ahí empezaron los estudios y se detectó que había un fraude, pero a nivel mundial. Lo único que hacían era redondear, como sucede el redondeo, es decir, si tenías 7 centavos, te lo ponían en 5. Y si tenías 4, te ponían en 0. Redondeo a la baja. Redondeabas en la baja, pero a nivel mundial, imagínense todo lo que recaudaba en un solo día. No, pues imagínate. Sí, y yo creo que también sería importante platicar acerca de un punto que quiero destacar es, sí, con esta parte de que las autoridades fiscales están sistematizando todos sus procedimientos, pues a lo mejor los empresarios también como que se confían de que todo pues ya está tan claro, que lo pueden ver desde un sistema de cómputo, desde un software, ¿no? Pueden estarlo fiscalizando. Pero yo creo que ahí también entra la parte de la auditoría, ¿no? Que muchos decían, la auditoría fiscal, o muchos de nosotros como contadores, pues decíamos, pues hacemos auditoría, pero solamente enfocada a los impuestos, ¿no? Y ahora pues esa auditoría pues nació de una auditoría financiera. Entonces esa auditoría financiera, ahorita que estamos hablando ya de una auditoría forense, como que viene o atrae muchos elementos y muchas materias en la cual se vuelve más completa y también compleja, ¿no? La auditoría, nosotros, ahora sí los contadores, la quisimos llevar al aspecto fiscal. La auditoría siempre ha sido financiera. El auditor tiene que evaluar los riesgos, tanto de fraude, que no nos gusta escuchar, pero el auditor debe ver cómo está la empresa preparada para que no le cometan fraudes. ¿Sí? Entonces tiene que ver qué riesgos, si hay, vamos a decir, si el contador no es el que
va, deposita, que saca los cheques y hace la conciliación bancaria. Técnicamente, pues esa segregación debe estar segregada a esas funciones. Si lo hace una misma persona, puede estar cuadrando las cosas y cometer un fraude, en este caso de dinero, pero va más allá. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros, como les comenté, hemos avanzado en la cuestión de comprobantes fiscales para que la autoridad nos fiscalice, pero muchas empresas se dejaron llevar y tenían excelentes controles internos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con la mercancía? ¿Sí? Nosotros decimos, pues ya facturé. Bueno, se le entregué al cliente porque yo le puedo facturar y alguien se puede llevar la mercancía. Y el cliente te va a decir, si yo no la recibí. Pero fiscalmente pues ya la puedo hacer deducible y todo lo que tú quieras. Aquí va el detalle. ¿Cómo dejaste los controles internos? Porque al final la comprobación fiscal es una. El aseguramiento de los bienes de la empresa o de la entidad es responsable de la administración. Es decir, la administración, es que quiero cumplir fiscalmente, sí, palomita. Pero, ¿cómo está el aseguramiento de tus activos fijos? ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa bien chistosa que se llama, ¿sí?, el enemigo escondido a la vista. Es decir, ¿quiénes cometen los fraudes? ¿Sí? Porque todo el mundo habla, ¿quién comete el fraude? Pues regularmente el 84% son los mismos empleados y el resto viene de fuera. Entonces, por eso se habla que es un enemigo invisible, porque lo tenemos. El enemigo en casa. El enemigo en casa. Y a veces nosotros, en mi caso como auditor, a veces no nos ponemos las pilas o no nos podemos observar. De repente podemos ver que alguien de la empresa trae un buen coche. Y vamos y vemos el coche, pero no nos preguntamos si su nivel o su sueldo le da para traer ese auto. ¿Sí? Bueno, vamos a decir, no me gusta hablar de los políticos, pero de repente vemos, oye, y ha pasado una vez, hace muchos años, me tocó participar, y de repente la gente de recursos humanos de una empresa dulcera en la Ciudad de México, el asistente, el de menor nivel, traía un Mustang deportivo. Decía, bueno, con su sueldo no da para traer un Mustang deportivo, y del año. Entonces, ahí empezó el cuestionamiento. ¿Sí? El director de recursos humanos traía en esa época, de los pocos coches que traían del extranjero, una super camioneta de super lujo, y decía, bueno, no da. El director se espantaba, el director decía, es que con mi sueldo no puedo para esta camioneta, y estos amigos sí. Entonces ellos hacían un fraude, y se los platico muy sencillo. La gente que se iba de vacaciones, le subían todos los premios de puntualidad. En lugar de hacerle el depósito directamente a la cuenta del empleado, solo se veía un depósito en efectivo. Se revisaron todos los procedimientos y resulta que en recursos humanos lo que hacían a la hora de hacer el SPAY para toda la nómina, muchas de los depósitos iban a 2, 3 cuentas que eran de los funcionarios de recursos humanos. Entonces todos los días de nómina, ellos eran los primeros en llegar al banco, sacar el dinero y empezar a pagar en depósitos en efectivo, y se llevaban los premios, todo eso. Y otra cosa donde salió la duda fue que los recibos los hacían a máquina. Entonces se van dando cosas, y a veces no lo tomamos en cuenta. Eso fue, vamos a ir haciendo cuentas, eran muchos millones, y sí salían para los coches que ellos sí traían. Es decir, haciendo cuentas sí salían, ¿no? Vamos a ir, pero no de su sueldo, sino del sueldo de todos los demás empleados. Contador, a mí me extraña algo, me llama mucho la atención, un asunto que en esta lista de fraudes en México, por último quisiera tocar este tema, el fraude fiscal en México aparece en 0%. ¿Qué está pasando con Pricewaterhouse? ¿No está viendo el México que vemos? ¿O en realidad es algo que no está ocurriendo en el país? Porque se habla mucho de por ahí movimientos extraños, pero aquí está en 0, ni siquiera 1%, 2%, no, 0% en México, mientras que a nivel global es del 6%. ¿Qué pasa ahí? Vamos a ir, esto es a través de encuestas.
nadie te va a contestar que compra facturas. Es decir, aquí nos engañamos nosotros mismos. Es decir, sí existe. Yo cuando doy clases les digo que es el deporte nacional, porque esto debe, vamos a decir, mucha gente, muchos empresarios se justifican, donde hablamos del raciocinio, hoy es porque voy a pagar un impuesto si el gobernador de Veracruz se llevó todo. Entonces, está la oportunidad, existe la necesidad de no pagar impuestos, pues compro un folio. La oportunidad, hay alguien que me lo vende y entro en decir que estoy haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque estoy culpando a un político de que se llevó mis impuestos. Mejor ya no lo doy. Entonces, si tú dices, no, porque voy a dar $1 si se lo llevan allá de gratis. Entonces, ¿sabes qué? Yo estoy bien. Esa es la idea y la forma de pensar. Pero, como es a través de encuestas, te van a decir que no hay. Con un margen de error de más o menos 50. Pues sí, bueno, muchas empresas, vamos a ir en México, muchas empresas hacen estrategias fiscales que no son fraudes fiscales, es decir, se llegan a arriesgar al máximo, vamos a decir, hay gente que le gusta arriesgar y al máximo en base a las estrategias fiscales, que no debo estar diciendo estrategias fiscales porque es un delito, pero realmente son estrategias fiscales, pero vamos a decir que están en la ley. Llevan la ley al máximo, a punto de estirar, que saben que si pasan, están metidos en una bronca, pero están conforme a los secretos de los señores fiscalistas sin cometer un fraude. Pero vamos a decir, si bajamos esa escala a nivel México, pues muchos empresarios lo más fácil es que compro una factura y ya con eso cubro mis necesidades. Sí, yo creo que otra de las explicaciones en este punto es que también los clientes de PricewaterhouseCoopers pues son empresas grandes, ¿no? Medianas, grandes, o son empresas internacionales. Entonces realmente a lo mejor no necesariamente ellos no hacen un fraude fiscal, y yo creo que donde se concentra la mayor parte de todos estos fraudes fiscales es en la micro, pequeña y mediana empresa, ¿no? Donde a lo mejor es lo que detectó el Servicio de Administración Tributaria, y pues por eso metieron todos los artículos 69, ¿no? De las empresas ahí que a lo mejor expiden facturas apócrifas o empresas que ni siquiera existen, ¿no? Entonces por ese lado están apretando, porque al final, aunque es un monto muy pequeñito, pero a nivel global pues se vuelven ya millones de pesos, o miles de millones de pesos, ¿no? Oigan, sin darnos cuenta, ya se ha ido media hora de este programa. Les voy a invitar a que hagamos un pequeño corte de información comercial, pero cuando regresemos seguimos platicando con el contador Rodrigo Francisco Cruz Penagos y pues con el contador Carlos Ramírez Sánchez sobre este tema bien interesante, auditoría forense. ¿Qué pasa con las empresas? Estamos hablando de fraudes. ¿Cuáles son los fraudes más importantes o más comunes en las empresas? ¿Cómo detectarlos? O cómo, bueno, ya de alguna forma pues tratar de identificar de dónde vinieron, cómo se hicieron. Pues eso, de eso nos está hablando el contador Cruz Penagos. Así es que les invito, vamos a un corte, regresamos con más, mucho más aquí en Mundo Empresarial. Estás escuchando estrategiaintelectual.com. Los profesionales al día, difundiendo la cultura profesional. Contáctanos al 01222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. WhatsApp 222-664-6377. Escríbenos en estrategiaintelectual@outlook.com, Facebook, Skype y YouTube, Estrategia Intelectual, Twitter, @esintelectual. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional. El programa Inversión Extranjera y Tratados Internacionales, que se transmite los martes cada 15 días a las 16 horas, les desea una muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos y un año 2017 lleno de logros, trabajo y prosperidad. Son los más grandes deseos de su servidor y amigo Juan Raúl López Villa. El programa Intensamente Funcional, que se transmite cada 15 días en jueves a las 10,
les desea una Navidad llena de buenos deseos, plagada de salud, paz y amor. Que esta época sea motivo de festejo y felicidad en cada hogar. Estos son los deseos de Erika Delgado Mejía, titular de tu programa Intensamente Funcional. Muchas felicidades a todos nuestros radioescuchas y al equipo que integra Estrategia Intelectual. ¡Felices fiestas! ¿Qué tal? A nombre de Gadgets Intelectuales, que se transmite cada martes a las 2 de la tarde, les deseamos una feliz Navidad y próspero año 2017. Que la salud, la paz, la esperanza y el amor reinen en cada hogar. Son los deseos de su amigo Juan Manuel Flores Sandoval. Feliz Navidad. El programa Desarrollo Humano aplicado a empresas, que se transmite el primer miércoles de cada mes a las 9:30 de la mañana, les desea una feliz Navidad y próspero año 2017, deseándoles que haya paz y amor en sus hogares. Son los deseos de su amiga Evelina Ponce. Vamos a continuar con el último bloque de este programa. Les recuerdo, el tema es auditoría forense en las empresas. Se encuentra en el estudio el titular de este espacio, el maestro Carlos Ramírez Sánchez. Conduce este programa el licenciado Arturo Manzano Nieto, y como invitado tenemos al contador público certificado Rodrigo Cruz Penagos. Continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Gracias, Sol, que está con su ponche y todo. ¿Tiene piquete el ponche, Sol? ¿Tiene piquete tu ponche? Sí, tiene piquete, sí, con razón estás tan contenta. Gracias, Sol. Bueno, efectivamente, un tema bien interesante y no quiero quitar más tiempo para que vayamos de lleno con el contador Rodrigo Francisco Cruz Penagos, que nos va a platicar ahora en esta etapa, en la parte del programa, sobre cuál es el propósito de la auditoría forense. Preguntábamos al principio, ¿es antes o después de cometido el fraude? ¿Se aplica antes o después? ¿Se puede utilizar como prevención o ya es una parte nada más para ir detectando el camino por el cual se hizo el fraude? Contador. Originalmente la auditoría forense es después que se haya cometido el fraude, pero ya en la actualidad puede ser en forma preventiva, haciendo un diagnóstico de los controles que previenen los riesgos, los posibles riesgos de fraude en una empresa. Uh-huh. ¿Sí? Entonces lo más importante es analizar, es decir, prevenir. Las empresas tienen siempre que buscar la seguridad de sus activos fijos, y eso se hace a través de la prevención. No es una auditoría financiera, sino que ya va a haber una especialidad en Sudamérica, están muy fuertes con este tema, van un poquito a la vanguardia que nosotros en las universidades no hablamos todavía de auditoría forense, estamos hablando de auditoría financiera y tenemos la auditoría fiscal, pero como ya se acabó el dictamen para efectos fiscales, ya solo ciertos grupos empresariales lo tienen. Bueno, si gustan hacerlo, porque ya ni tienen la obligación, realmente existe la facilidad de hacer el dictamen. Entonces, en muchas empresas están viendo ahora con qué voy a cubrir ese módulo de auditoría, y uno de los temas que podría cubrir es la auditoría forense. Uh-huh. ¿Sí? Realmente es lo mejor, sería prevenirlo. Como ya vimos en el triángulo del fraude, tienen que estar los tres elementos. Si nosotros podemos controlar la oportunidad, que es el control interno, si lo tenemos bien monitoreado, pues técnicamente tendríamos una empresa que tiene posibilidades mínimas de que se le cometa un fraude. Sí. ¿En qué momento se convierte obligatoria esta investigación de la auditoría forense, contador? Pues desde que se comete, es decir, es el acompañamiento, como al principio dijimos, es un acompañamiento, es documentar correctamente para que las empresas, cuando presenten
o sus abogados presenten ante los tribunales, vaya debidamente documentado y comprobado quién cometió el fraude. No estar investigando ya frente al juez, oye, sabes que como que ya dudamos que sea él o que no sea él. Y acuérdense que la delincuencia pues va a tomar esas oportunidades y van a salir libres y todo el mundo sale molesto. Entonces, la auditoría forense es preparar todo correctamente, decir, bueno, este es el que tiene la culpabilidad y nos vamos por ese. Pero se me ocurre preguntar ahora, contador, creo que es una pregunta importante, con este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, alguien que comete un fraude, ¿de qué tamaño va a la cárcel o en qué momento se puede hacer una negociación? ¿En qué estatus quedó? Porque fue muy compleja esta reforma judicial. ¿En qué estatus quedó alguien que comete un fraude, un defraudador? Sobre todo en este tema de las empresas. ¿Va a cárcel, le toca cárcel, no le toca cárcel? Es de los temas que primero no lo vamos a, rara vez vamos a encontrarlo infraganti. Es decir, de entrada, si lo queremos agarrar infraganti va a estar difícil. ¿Por qué? Porque no van a, el perdón siempre ha existido en esta cuestión del fraude en las empresas, siempre ha existido el perdón, siempre y cuando se resarce el daño. Bueno, te perdono, ya te puedes ir a trabajar a otro lado, y ese es el perdón. Si no tienes con qué resarcir, pues ya llegas al proceso legal. Esta parte, y en cuestión de impuestos, si no me corriges, maestro Carlos, no hay ese proceso, es decir, no hay perdón, es pena corporal. No hay que voy a litigar fuera de mi casa y si me concedes el perdón. Técnicamente, y la ley así lo establece, que todos somos delincuentes hasta comprobar lo contrario. Que es al final un proceso complejo, ¿no? También algunos de los clientes dicen, dejé de pagar el mes, ¿no? Del pago provisional de impuestos, ya me voy a ir a la cárcel. No, obviamente es todo un orden que lleva toda esta serie de revisiones, y pues al final, si tú haces tus pagos espontáneos, pues no tienes ningún problema, ¿no? Entonces, pues si quieren continuamos con las otras preguntas que teníamos, ¿no? Sí, hay un triángulo bien interesante que también se genera, y es la relación inversamente proporcional, diría yo, entre quién comete el fraude y el monto o la afectación que se produce en la empresa, de acuerdo al estatus que tiene el trabajador o la persona que está integrada a la empresa. Si quieres desglosarnos un poco, contador, sobre este tema, porque sí está alarmante que es casi como el triángulo de la pobreza en México. Solo muy pocos tienen muchísimo y muchísimos tienen nada, ¿no? Y aquí es muy similar, pero con lo que tiene que ver con el fraude, con el estatus que tiene la persona y la afectación que genera en la empresa. Ok. Bueno, vamos a empezar. En la población que se comete más fraude son los niveles bajos de las empresas. Los trabajadores de mayor nivel, lo que le llamamos robo hormiga, que lo comete, vamos a decir, que se comete el 60%, pero para los estados, el impacto en los estados financieros solo representa el 5%. Vamos a decir, sabemos que nos van a robar poquito, bueno, nos van a robar mucho, pero no hay un impacto en los estados financieros tan fuerte. Cuando lo comete los ejecutivos medianos, que eso representa el 30%, nos tiene una relación o un impacto en los estados financieros del 20%. Aquí va lo más delicado. Cuando lo cometen los ejecutivos de alto nivel, lo que se le conoce como delincuentes de cuello blanco, que solo son el 10%, en los estados financieros tiene un impacto del 75%. ¿Para tirar cualquier empresa? Sí, si lo cometen muy arriba es son ya de alto nivel, es decir, los impactos, el dinero, el efecto en los estados financieros es mortal. Contador. Sí, ahí, por ejemplo, bueno, de acuerdo a tu experiencia, ese 75%, ¿dónde lo mides? ¿En el balance general? ¿En el estado de resultados? O sea, con una partida del balance, un activo, o a lo mejor con el estado de resultados, con los costos, con los gastos. Ahí, ¿cómo se mide ese porcentaje? El impacto es sobre el capital contable de las empresas, ¿sí? Acuérdense que el capital contable representa lo que vale la empresa.
Sí, tenemos los activos, los pasivos, pero ¿dónde están los accionistas? Los accionistas están en el capital contable. El capital contable, pues tenemos el aportado y el contribuido. El aportado son el capital social, y el ganado pues son las utilidades. Si de ahí le quitamos el 70% a cualquier empresa, ya no queda nada. Bueno, realmente le damos el tiro de gracia, ¿sí? Y eso se puede ver en los ejemplos de los fraudes a nivel internacional. A nivel internacional hay un fraude, el de WorldCom, Parmalat, el de Lehman Brothers. Ese de Lehman Brothers era muy chistoso, porque tú eras inversionista y te llegaba tu estado de cuenta y decían que tenías la inversión, cuando realmente ya no existía en su contabilidad, ya no existía en ellos el dinero. Es decir, solo le hacía a los inversionistas, al público inversionista, creer que ganaba y en qué te voy a invertir los intereses. No existían ya ni los intereses, no existía el dinero. Pero el que resaltó y el que se llevó el premio fue el de Enron. El de Enron, que conjuntamente se llevó a una de las grandes firmas de contadores que tenía más de 100 años de existencia, que es Arthur Andersen. Esa firma de contadores desapareció, aun cuando le acaban de dar el perdón, pero acuérdense que los contadores vivimos de la imagen, de la credibilidad. De la credibilidad. Nadie va a creer ya, oye, yo soy Arthur Andersen, ya me haces dudar. Pero en el caso de Enron, hasta películas han hecho. Se llama Los muchachos de Wall Street. No, del patio del segundo piso, algo así, es una traducción media rara. Cómo hacían el fraude, pero el fraude era muy sencillo. Lo que tenían de exceso de gastos lo volvieron activos intangibles. Los que saben de contabilidad, quiten del gasto de una empresa que está perdiendo, quítelo y mándenlo al activo. ¿Qué les va a pasar? Pues resulta que el estado de resultados nos da una utilidad. Y si lo pongo en el activo fijo, cualquiera me va a prestar dinero porque tengo activos fijos. Ese fue el gran fraude de Enron, y tiene mucha responsabilidad el auditor. ¿Por qué? Porque existen muchos controles. Entonces, ahorita, vamos a ir en la actualidad, por eso todo el mundo dice, no, es que los intangibles no los tocamos. Todo el mundo dice, bueno, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la marca? Y le damos un valor. Pero ese valor es lo que nosotros queremos darle. Pero realmente, ¿en la calle vale eso? Porque esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Sí? Vamos a ir, si nos vamos a los futbolistas a nivel mundial, ¿sí? Si comparamos a Cristiano Ronaldo y Messi. Cristiano Ronaldo negoció con el Real Madrid, le pagaron un dineral. Messi va a negociar con el Barcelona y ya salió una propuesta de 500 millones de pesos por 5 años, de euros. Entonces, ¿cuánto vale uno y cuánto vale el otro? Habiendo una propuesta de un tercero, vamos a decir que sea real, pues ya el señor vale 500 millones de euros. Entonces ya no es intangible, es tangible. Es decir, ya sabemos en que digan que el otro vale más, pero es lo que nosotros queremos que valga. Ese es el problema. Vamos a decir, si lo llevamos a las empresas, muchas empresas lo que quieren reconocer es cuánto vale mi marca. Pero si hay alguien que me la quiere comprar, vale. Si no, no vale. Está en ceros. Pues técnicamente en ceros, pero en los estados financieros le damos un valor. Y eso es lo que hizo Enron. Y muy tristemente, así muy pocas palabras, no fue tan fácil de agarrar y sabes que lo paso para acá, pero la conclusión fue eso. Contador, casi se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría que nos dijeras o que pudieras darnos luz de cuáles son las características que debe tener un auditor forense, en qué está especializado, qué tipo de formación tiene, cómo se convierte en un auditor forense, en general, para que todos los que pues desconocemos del tema podamos tener luz al respecto. Bueno, el auditor forense puede ser y debe ser un contador, pero como líder
el proceso del proyecto de la auditoría, y debe estar acompañado de especialistas, especialistas legales, especialistas en sistemas, porque ahora todo es a través de sistemas. Por más que seamos unos superauditores, necesitamos del apoyo de alguien de sistemas para detectar los fraudes en este caso. ¿Por qué? Porque todos ya son sistemas complejos de operaciones que se van relacionando. Entonces necesitamos el apoyo siempre de especialistas, como te dije, cibernéticos o ingenieros en sistemas, ingenieros licenciados en cuestiones legales. En algunas cuestiones, vamos a ir, si estuviéramos haciendo auditorías a obra pública, que son muy comunes, pues necesitaríamos, en este caso, ingenieros civiles o ingenieros que sepan de la construcción, para que realmente sepamos que lo que están construyendo sea lo que es, ¿no? Porque a veces nos hemos llevado los fiascos de que los grandes funcionarios públicos, por poner cosas, objetivos o metas rimbombantes, ponen puesta en marcha de la autopista fulanita de tal, cuando realmente el proyecto solo ocupa abrir la brecha y poner un cuerpo de asfalto. Entonces ni es lo que están diciendo, y técnicamente es un fraude. ¿Por qué? Porque están diciendo puesta en marcha es que tú circules en una autopista, y si tu proyecto solo es abrir la brecha y poner un cuerpo de la autopista, pues no estás poniendo en marcha una autopista. Entonces, ¿qué es lo que sucede mucho en nuestro país a nivel político? Siempre ponen la primera piedra para la foto. Entonces, ese es lo que tenemos que hacer, y tener la especialidad. En Estados Unidos existe ya una certificación para ser considerado como auditor forense. En México todavía no llegamos. No llega, pero se puede certificar un contador mexicano con reglas de Estados Unidos. No aplica, no hay lógica. Sí, el Tratado de Libre Comercio sí nos lo permite. Muy bien, pues creo que es un tema, contador, que tendremos que darle más espacio el próximo año. Por esta edición y por este año se nos ha terminado. Contador, agradecerle muchísimo, porque creo que es un tema novedoso, creo que es un tema que hay que profundizar en él, y sobre todo, como decía, los escenarios para el próximo año y las modificaciones fiscales abren posibilidad de que haya auditores fiscales, y creo que esta es una buena oportunidad para capacitarse en eso. Contador Rodrigo Cruz Penagos, le agradezco mucho. ¿Con qué se despide rápidamente? Yo agradeciéndote la oportunidad que me dieron de estar hablando con tu público, y gustoso de venir en cualquier otra ocasión. Una feliz Navidad y todos los mejores deseos para todo tu público. Muy bien, pues los micrófonos están abiertos para que el contador Rodrigo Francisco Cruz Penagos nos acompañe en próximas ocasiones. Ya será el próximo año, contador. Este es nuestro último programa del año, gracias a Estrategia Intelectual, que nos ha abierto los micrófonos. Pero pues obviamente hay un mensaje, hay una alocución que quieres dar para festejar a nuestros amigos que nos escuchan, que han tenido ahí la fortuna, que hemos tenido nosotros la fortuna de que nos escuchen desde sus diferentes regiones y lugares de trabajo, casas, autos y todo donde se pueda. Contador, adelante, ¿con qué te despides este 2016 aquí en Estrategia Intelectual? Pues agradeciendo antes que nada a Estrategia Intelectual, al contador Félix Vallejo, al ingeniero Soledad Nava, que nos dieron la oportunidad de abrir este espacio aquí en su radio, y pues que la verdad nos hemos encontrado con muchos amigos, muchos compañeros que pues nos apoyan cada 15 días, y en algunos otros cursos y otros foros que estamos trabajando arduamente. Agradecerle por supuesto a nuestros invitados, amigos que nos acompañan, que nos hacen favor pues de venir, de expresar sus ideas, y todo esto pues con la finalidad de compartir su conocimiento, porque realmente creo que ese es el objetivo y la misión de Estrategia Intelectual. Y a las personas que nos escuchan, porque pues sin ustedes ya nos hubieran quitado, ¿no? Entonces, así es con todos nuestros amigos. Pues les queremos ahora sí desear lo mejor en estos días, muchas bendiciones, fortaleza, cumplir metas el próximo año, y más que nada ejecutar todos los planes que tengan. Agradecer a todas las personas que nos están escuchando, y pues que estos días que sea de mucha unión familiar y mucha salud para el próximo año. Gracias.
Pues estamos conmovidos hasta las lágrimas. Gracias, contador, por el mensaje. Gracias a ustedes que cada 15 días nos están escuchando. Ya me avisan que será hasta el próximo 11 de enero cuando tengamos oportunidad de escucharnos nuevamente. Así es que le agradecemos, como ya lo ha dicho el contador, Estrategia Intelectual, por este espacio, por la oportunidad de podernos en contacto con el público que es especializado, que es muy conocedor sobre los temas. Y bueno, ya nos estaremos escuchando el próximo año. Así es que pasen buenas fiestas, diviértanse mucho, háganlo con responsabilidad y nos escuchamos dentro de 21 días. Gracias.